Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seppler-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 14 de agosto de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga vía correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página de chat. Helga, nuestro título de hoy es Sí a la razón, no a las armas, y nos lleva directamente a la cuestión de cómo aplicar la razón para cambiar la dirección peligrosa que han elegido los gobiernos occidentales en numerosos frentes. Tenemos una serie de preguntas que llegaron sobre la invasión de las fuerzas ucranianas de la región de Kursk en Rusia. Hay informes de que había mercenarios de Polonia, Reino Unido y Francia, y esto ha llevado a que varios analistas digan que esto ha cruzado una línea roja. Tú describiste este ataque y el ataque con drones de Ucrania a la central nuclear de Zaporilla como una nueva fase en los planes occidentales para destruir a Rusia. Así que estas son algunas de las preguntas para ti. ¿Crees que estos ataques son una muestra de la desesperación de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN? ¿Creen que están diseñados para crear una mejor posición de negociación para Zelensky en futuras negociaciones? ¿O cree que es una declaración de guerra total contra Rusia? Bueno, me preocupa que pueda ser esto último, porque lo que hemos visto es realmente paso a paso una escalada y la idea de que, quiero decir, yo puedo citar a ciertos analistas de alto nivel que han señalado que mientras que los rusos están claramente avanzando masivamente en la región del Donbass y las tropas ucranianas están perdiendo, según los informes, 1,000 personas al día que mueren o resultan heridas. Y estas tropas están muy mal entrenadas. Algunas de ellas solo tuvieron unos pocos días de entrenamiento y luego las envían al campo de batalla. Ya saben, es una situación terrible. Pero claro, esta brigada que atacó la región de Kursk supuestamente es una brigada excelentemente entrenada al nivel de la OTAN, con armas de la OTAN, con entrenamiento de la OTAN y obviamente han podido tener un gran progreso, limitado, pero de todos modos ha progresado. Así que creo que el motivo subyacente sigue siendo la escalada para arrastrar a Rusia a una guerra general, porque no le veo ninguna lógica. Si se hubiera querido llegar a un acuerdo, ya saben, podrían haberlo hecho en marzo de 2022. Así que creo que cuando el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Ryabkov, dijo que la situación es tal que ya no se tiene frenos, creo que es mucho más acertado porque parece que esto no va a cambiar. Y creo que estamos llegando rápidamente al punto de no retorno. Creo que nos encontramos en una escalada muy, muy peligrosa en los dos frentes de guerra en torno a Ucrania, pero también en el suroeste de Asia. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo real para intentar introducir un nivel diferente en todo el debate, con una discusión sobre una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, con la idea de intentar conseguir que haya otra voz en el panorama, porque ahora mismo creo que nos encaminamos hacia una catástrofe total. Deberíamos pedirle a la gente que participe en la Coalición Internacional por la Paz, que tuvo una reunión extraordinariamente exitosa la semana pasada en términos de participantes y de las poderosas presentaciones. Esto es todos los viernes y la gente debería sumarse y ser parte de eso. Mencionaste la situación del suroeste de Asia. Tenemos una pregunta de alguien que se identifica como Palestina, que es abuela de muchos niños que todavía viven en Gaza. Ella dijo, ¿hay alguna posibilidad de que la liberación de los rehenes y las pláticas para un alto al fuego en Doha tengan éxito? ¿Por qué alguien esperaría que Netanyahu aceptara de repente un alto al fuego y un Estado
palestino? ¿Hay alguien que tenga alguna influencia que pueda cambiar la situación dentro de Israel? Bueno, claramente, la única fuerza que podría tener influencia es Estados Unidos y el gobierno de Biden. Sin embargo, si se observa lo que están haciendo, no solo están suministrando de manera continua armas a Israel, sino que acaban de llegar a otro acuerdo que no entrará en vigor de inmediato, porque se trata de sistemas de armas, todo tipo de aviones de combate y otros vehículos cuya producción lleva claramente años, pero es un acuerdo de 20.000 millones de dólares que el Departamento de Estado acaba de concluir con Israel y que, aunque no afecte a la situación de inmediato, envía una señal horrible. Es decir, lo que se necesita es lo contrario, básicamente que Estados Unidos diga, basta ya, tengan un alto al fuego y todas las demás demandas, pero eso no lo veo venir. Lo que se ve, en cambio, es una expansión continua de los sistemas de armas estadounidenses en la región. Portaaviones estadounidenses, submarinos estadounidenses, todo tipo de flotas que acompañan a estas formaciones. Así que creo que por parte de Estados Unidos enviaron claramente la señal que Austin había dicho desde el principio, que si atacan a Israel, Estados Unidos estará firmemente al lado de Israel, lo cual, dada la increíble recepción que Netanyahu tuvo en Estados Unidos en el Congreso, donde le dieron 58 ovaciones, él solo pudo ver eso como una señal para seguir adelante completamente. Por eso creo que la situación actual parece muy estancada. Creo que la única señal de esperanza es que Abbas, de la Autoridad Palestina, estuvo en Moscú. Creo que todavía está allí. Se reunió con el presidente Putin ayer. Allí se acordó que los palestinos tendrán un papel especial participando en la cumbre del BRICS en Kazán en octubre, y donde se va a crear un foro en el marco del BRICS para que todas las naciones participen y discutan y expresen sus puntos de vista sobre la situación en Gaza. Ahora bien, esto es, en cierto sentido, un evento paralelo a la resolución que está promoviendo Chandra Musharraf, el jefe de la organización JUST, el Movimiento Internacional por un Mundo Justo de Malasia, es decir, la resolución Unidos por la Paz de la resolución 377 de la ONU, que establece que si el Consejo de Seguridad de la ONU está estancado en una determinada cuestión debido al veto de un miembro o por alguna otra razón, entonces existe la disposición de que todo el debate pueda pasar a la Asamblea General de la ONU. Y creo que muchas organizaciones por la paz, incluida la Coalición Internacional por la Paz, está apoyando esta idea. Y creo que una medida tan extraordinaria puede ser el último recurso, llevar toda la cuestión a la Asamblea General de la ONU para que los ojos del mundo puedan verlo y ningún control mediático pueda encubrirlo. Así que creo que la situación no es esperanzadora. Creo que Hamas ya dijo que no participará en la reunión del 15 en Qatar o en Egipto. Y creo que, por lo tanto, esta idea de acudir a la Asamblea General de la ONU puede ser la única manera de avanzar en esto. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller. Hay tiempo para tomar sus preguntas. Envíenlas a questions@schillerinstitute.org. Alguien sí hizo una pregunta sobre la moción de la resolución 377 de la ONU, que ya respondiste. Pero aquí hay una pregunta que se remonta a Ucrania, de Deborah Jennings, quien dijo, ¿tiene Helga alguna idea de quién será seleccionado para reemplazar a Zelensky? Bueno, no lo sé, pero ayer salió un informe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso en el que se afirma que Estados Unidos y Occidente en general han decidido
reemplazar al presidente Zelensky y sustituirlo por el ex ministro del Interior, Avakov, que fue ministro del Interior de Ucrania entre 2014 y 2021. Y si ese fuera el caso, tendríamos que analizarlo con mucho cuidado porque se dice, y todo esto proviene de esta fuente rusa, así que creo que obviamente necesita ser verificada. Así que se dice que es uno de los fundadores del batallón Azov, que tiene vínculos evidentes con la lista de Mirotvorets y en general parece estar en las inmediaciones de las redes de Victoria Nuland, que incluyen al actual embajador de Estados Unidos en Kiev. Así que creo que si eso resulta ser cierto, no presagia nada bueno. Esta es una pregunta de un contacto en Alemania que envió lo siguiente. Con la cobertura obsesiva de los Juegos Olímpicos, hemos escuchado poco de la crisis política en Francia. Y escribe, ¿Macron tiene la intención de gobernar sin un primer ministro? ¿Usted espera que Francia se mantenga tranquila o existe la posibilidad de que haya un estallido allí? Bueno, creo que el hecho de que ahora haya informes de que mercenarios extranjeros de varios países, incluida Francia, que supuestamente ya están en Ucrania, confirmaría lo que Macron había mencionado hace algunos meses, es decir, enviar tropas francesas y de otros países de la OTAN a Ucrania, lo cual es muy difícil de decir cuando se ha cruzado la línea roja final. Quiero decir, el problema es que Occidente, cada vez que Rusia no reacciona, se vuelve completamente maníaco y dice, miren, miren, no hay líneas rojas, Putin solo está fanfarroneando. Pero creo que esto es una estupidez increíble porque yo le daría una interpretación diferente, es decir, que Putin muestra una paciencia enorme. Porque los rusos son conscientes, como todo el mundo razonable en Occidente, de que una escalada solo puede llevar a una tragedia, pero es casi como una obsesión de Occidente por seguir escalando. Y no solo es Francia la que va a estallar, estoy segura, porque no hay nada en la situación francesa que dé esperanzas de estabilidad. La misma situación es obviamente existente en Alemania, donde el pasado lunes 12 de agosto, el liderazgo de la socialdemocracia decidió respaldar plenamente a Scholz y la decisión de instalar misiles estadounidenses de alcance medio, posiblemente de largo alcance en Alemania, como dijo Scholz cuando regresó de la cumbre de la OTAN. Estados Unidos tomó la decisión de poner estos misiles de largo alcance en Alemania y esa fue una buena decisión. Así que Scholz admitió que no fue Alemania quien tomó la decisión, sino Estados Unidos. ¿Dónde está la soberanía alemana? Alemania se ha convertido en el hazmerreír del mundo entero. No tiene un gobierno propio, sino que tiene a alguien que está reduciendo a Alemania a un estado vasallo, el estado número 51 de Estados Unidos, dirigido por una especie de gobernador de Estados Unidos. Es una vergüenza. Insisto que debemos hacer todo lo posible para advertir a la gente que si se instalan los misiles estadounidenses con la idea de que después de un cierto periodo de producción sean reemplazados por misiles europeos. Esto nos llevó de nuevo a la situación de principios de los 80s, cuando tenían los misiles Pearson II y SS-20, y la OTAN tomó dos decisiones, lo que hizo que el tiempo de advertencia para un posible lanzamiento de armas nucleares se redujera a 4 o 5 minutos. En aquella época, millones de personas salieron a la calle porque sabían que si se producía el más mínimo error,
Si un bando tuviera en la pantalla del radar algo que pareciera un misil del otro bando, tendrían que lanzar todo su arsenal, porque el tiempo era demasiado corto para permitir un error. Ahora bien, en aquella época, estas grandes manifestaciones masivas en las calles contribuyeron a resolver la situación que existía en aquel momento con el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Mientras tanto, el Tratado INF y muchos otros tratados han sido cancelados. Eso lo hizo el presidente Trump. Y ahora, básicamente, a principios de 2026, incluso el nuevo acuerdo START va a vencer. Y entonces no habrá más tratados de negociación de armas entre la OTAN y Rusia. Por lo tanto, creo que cualquiera, lo que hemos encontrado cuando estamos organizando a la gente es que los jóvenes son completamente ajenos e indiferentes y no tienen idea. Dicen, la OTAN está bien. No lo saben. No lo han pensado bien. Por otro lado, hemos encontrado que los ancianos en Alemania, las personas que ya vivieron la Segunda Guerra Mundial o crecieron en el periodo de posguerra, cuando el recuerdo de los bombardeos y la destrucción de la guerra mundial todavía estaba muy presente en la mente de las personas. Por lo tanto, tenemos que lograr de alguna manera dejar claro a la gente cuál es el efecto de estas decisiones, porque creo que nunca hemos estado tan cerca del peligro de una nueva guerra, esta vez con armas nucleares. Y si alguna vez llega a eso, sería el fin de la civilización. Así que yo diría que creo que esta decisión de liderazgo del SPD es suicida. No puedo imaginar que la base del SPD los apoye. Ya hay personas importantes de liderazgo como Mützenich, Stegner, Walter Borjans, expresidente del SPD, que se oponen a esto, pero creo que el SPD pagará las consecuencias de esta decisión en las próximas elecciones regionales de septiembre. Pero Alemania y Francia entrarán en un periodo de máxima turbulencia. Eso ya está claro. La persona que hizo esa pregunta acaba de enviar una nota de seguimiento en la que dice, gracias por su respuesta, confirma lo que pensábamos. Ahora sabemos con certeza por qué Scholz nunca exigió una explicación sobre el gasoducto Nord Stream. Alemania no defenderá su seguridad soberana y Scholz es un títere. Así que eso dijo la persona que hizo la pregunta. Pasemos un momento a Estados Unidos porque tenemos una pregunta de un republicano de Texas que dijo, en 2016 mis amigos y yo apoyamos a Donald Trump porque atacaba al nuevo orden mundial y a todas sus guerras. Ahora parece que apoya la guerra de exterminio de Israel en Gaza. Recibe el apoyo de los sionistas israelíes y los sionistas cristianos de Estados Unidos. ¿Sabes por qué cambiaría su postura contra la guerra y ahora está del mismo lado que Biden? Bien, no sé qué hará Trump. Todavía tengo una pequeña esperanza de que una vez que sea presidente, dado el hecho de que es conocido por sus decisiones erráticas, pueda decidir realmente poner fin a estas guerras. Quiero decir, solo puedo decir esto como una esperanza, no como una convicción ni una certeza. Creo que el problema con las elecciones estadounidenses en general es la influencia de AIPAC en las decisiones de las elecciones locales para congresistas, senadores y también para los candidatos presidenciales con enormes cantidades de dinero. Es simplemente impresionante. Afortunadamente, no lograron desbancar a la congresista Ilhan Omar, creo que así se llama. Me corriges si no. En cualquier caso, lo que eso demuestra es que AIPAC probablemente deberíamos analizar de dónde sacan esas enormes sumas de dinero, porque estamos hablando de
millones y millones de dólares. Lo que eso demuestra es que Estados Unidos ya no es una democracia, es una plutocracia. Si lo que decide las elecciones son las sumas de millones y en algunos casos decenas de millones, entonces creo que es la democracia misma la que está en juego. Así que yo digo que este es un periodo como nunca antes en la historia, en el que creo que el proceso electoral, incluso en un sistema electoral importante como el sistema presidencial en Estados Unidos, definitivamente está llegando a sus límites. Y la única esperanza es que los ciudadanos comunes y corrientes, las personas que normalmente piensan que no tienen un papel importante, deben convertirse en ciudadanos del Estado al comprender en cierto sentido que cuando ocurrió la Revolución Americana, la Guerra de la Independencia, posteriormente la Declaración de Independencia, la gente debería volver a leer el texto de la Declaración de Independencia, que en ciertos momentos, no me pidan ahora que lo cite de memoria, yo no lo sé, pero conozco muy bien el contenido, que la Declaración de Independencia básicamente dice que nunca se debe derrocar a la ligera un gobierno o cambiar el orden, porque implica mucho. Pero después de haber soportado una condición miserable durante mucho tiempo, uno tiene el derecho y el deber de generar un cambio. Ahora bien, esa obligación de la Declaración de Independencia es lo que se requiere ahora mismo, pero sí significa que los ciudadanos comunes tienen que convertirse en ciudadanos del Estado. Eso significa que tienen que capacitarse rápidamente para ser competentes en la decisión sobre lo que debe hacer un presidente en términos de política exterior, política económica, política militar, política cultural. Ahora bien, creo que Estados Unidos, al igual que los países europeos, entrará en un periodo muy difícil porque no se trata solo de una elección estadounidense, sino que estamos sentados sobre el polvorín del sistema financiero en decadencia. Vimos el lunes negro, el 5 de agosto, la semana pasada, cuando los mercados bursátiles, especialmente asiáticos, cayeron y luego volvieron a subir al día siguiente. Eso se debió básicamente al acarreo de fondos del yen, la vulnerabilidad de los derivados y un colapso de los mercados. Podría ocurrir en cualquier momento. Podría incluso ocurrir antes de las elecciones estadounidenses. Luego, naturalmente, tenemos el surgimiento del sistema en la forma del BRICS, que también está en marcha antes de las elecciones estadounidenses. Y yo volvería a repetir lo que he dicho durante mucho tiempo. La única manera de salir de este momento increíblemente peligroso, con el peligro de una guerra nuclear, es a través de convencer a las fuerzas políticas de Occidente, del Occidente colectivo, de Europa, de los Estados Unidos, de que tenemos que dejar de tratar a todos estos otros países como enemigos, a Rusia, a China, a los países del BRICS, a Brasil, a Indonesia, a India, a África. Estos no son enemigos y deberíamos apoyar sus esfuerzos para superar su propio subdesarrollo. En el caso del sur global, los países del sur global ven por primera vez la oportunidad de superar el subdesarrollo y la pobreza debido al ascenso de China, que no es una amenaza. Y creo que tenemos que reestructurar el pensamiento y el ciudadano común y corriente tiene que expresar, ya saben, las relaciones de persona a persona. Si tienen la manera, deberían viajar a algunos de esos países o buscar un diálogo. Pero tenemos que empezar a detener esta confrontación geopolítica o pronto será demasiado tarde. Y estoy absolutamente segura y solo puedo darles una garantía personal de que si Estados Unidos, si Alemania, Francia, Italia dijeran, bien, queremos participar en la construcción de un nuevo sistema económico junto con el BRICS sobre una base donde todos ganan, sobre la base de las cartas
de las Naciones Unidas sobre la base de los 5 principios de coexistencia pacífica, puedo asegurarles al 100% que la respuesta sería un rotundo sí. Les damos la bienvenida y esa es la salida. Así que, por favor, incluyan esta idea en la discusión. Vayan a las reuniones de congresistas o cualquier otro evento político y simplemente planteen esa posibilidad, porque tenemos que dejar de repetir la Guerra Fría con esteroides, porque ahí es donde estamos ahora mismo. Y una de las maneras de calificar como un ciudadano de nuestra república es suscribirse a Executive Intelligence Review, que es una publicación semanal en línea que se ocupa de los temas que estamos discutiendo hoy. De hecho, la última pregunta que tengo para ti es de un antiguo suscriptor que dijo que envía esta nota en un momento en que el mundo está entrando en un periodo económico que algunos describen como en aguas turbulentas. Informa, mañana es el 53 aniversario del anuncio de Nixon de que para proteger al dólar suspendería el núcleo del acuerdo de Bretton Woods. Escribe, su difunto esposo, Lyndon LaRouche, advirtió que las acciones de Nixon eran una repetición de las políticas económicas de Hjalmar Schacht implementadas bajo Hitler y deberían describirse como fascistas y conducirían a una crisis y a una guerra. Y él dijo, si miramos en retrospectiva al arco de 50 años de la predicción de LaRouche, yo diría que sus advertencias estaban justificadas y jugaron un papel decisivo en la decisión de los miembros de la burocracia permanente del Departamento de Justicia de perseguirlo. Me gustaría saber qué piensa usted tanto sobre su predicción como sobre si esta fue una de las principales causas de la hostilidad contra él por parte de las élites. Bueno, creo que atacaron a mi difunto esposo en un momento en el que él era simplemente un productor de ideas, cuando no teníamos una organización política de la que valiera la pena hablar. Era simplemente una asociación filosófica en 1971. Y sin embargo, él, con una visión y una previsión absolutamente claras, reconoció el defecto inherente del sistema económico. Y cuando Nixon hizo eso, el 15 de agosto de 1971, fue el único economista a nivel internacional que predijo con absoluta precisión que si se continuaba en esta línea de desregulación, de reemplazar la producción con la maximización de las ganancias, de que el dinero genera dinero, de todo el exuberante sistema de crear más multimillonarios y más miles de millones de personas pobres, que esto llevaría a un nuevo punto de desintegración. Y es muy gracioso. En el periodo reciente tuve varias discusiones con personas de alto rango, quienes en un momento dado siempre sacaban a relucir por su cuenta los pronósticos de Lyndon LaRouche y decían, miren, es increíble, ahora todo está resultando exactamente como él lo pronosticó. Y es una lástima que no esté aquí para ver cuán absolutamente veraces resultaron ser sus pronósticos, pero también que algunas de sus soluciones ahora están siendo adoptadas por tantos países del sur global para implementar políticas económicas sólidas. Y creo que eso es muy cierto. Así que tal vez mañana, en ese fatídico aniversario, lo mejor que nuestros espectadores pueden hacer es leer algunos de los escritos de LaRouche. Lean, por ejemplo, sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda, que es uno de los artículos de la página principal de EIR, larouchepub.com, y pueden hacer clic en él y leerlo. Y luego pensar, ¿por qué Occidente no hace lo mismo? ¿No trabaja con los países del sur global? Mi difunto esposo definió las 4 nuevas leyes para salvar a Estados Unidos.
La primera es adoptar la ley Glass-Steagall, hacer exactamente lo que Franklin Delano Roosevelt hizo con la ley Glass-Steagall en 1933. Es decir, hay que proteger a los bancos comerciales y hay que decirles a los bancos de inversión que tienen que poner sus libros en orden por sí mismos, sin dinero de los contribuyentes, y si están en quiebra, deberían simplemente declararse en quiebra, pero no mantenerse con un flujo interminable de dinero impreso, porque el resto del mundo ya no los va a financiar. Eso es parte de la importancia de la desdolarización que está en marcha. Y luego hay que tener bancos nacionales, preferiblemente en todos los países. Y luego hay que poner la generación de crédito nuevamente bajo el control de un gobierno soberano y establecer líneas de crédito para la producción, para la inversión en aquellas áreas de la economía que son válidas, la infraestructura, la ciencia, la investigación básica y el desarrollo. Todo tipo de industrias, agricultura, áreas de alta tecnología como el espacio, la fusión. Quiero decir, sería muy fácil resolver esto, y si Estados Unidos tomara la decisión de dejar de lado las guerras permanentes y de alimentar esas guerras con el complejo militar industrial, y básicamente dijera, de ahora en adelante invertiremos tanto esas capacidades como el crédito que se generará a través de esta reforma para la reconstrucción de Estados Unidos, la infraestructura, la reconstrucción de las ciudades, la inversión en el sistema de salud, en el sistema educativo. Ya saben, sería mucho más beneficioso para Estados Unidos y el resto del mundo. Yo quisiera que este aniversario haga que la gente pensante, no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, que piense en las sabias palabras de Lyndon LaRouche y las escuche, como ya había exigido el presidente mexicano José López Portillo en 1998. Así que ahora es el momento de escuchar las sabias palabras de Lyndon LaRouche. Helga, esta mañana publiqué en el informe diario que hago una entrevista que encontré con Lyndon LaRouche de abril de 2003, que se hizo en Alemania, donde habló sobre su decisión de emprender la lucha contra el Fondo Monetario Internacional en el momento en que Nixon lo desmanteló. Y creo que lo que quieres decir aquí es que es hora de que los estadounidenses que aún no han descubierto a LaRouche lo descubran, porque creo que la gente en todo el mundo ya se está dando cuenta de que así es como les gustaría que pensaran los estadounidenses. Así que esas son las preguntas que tengo. ¿Tienes algún comentario final? Sí, por favor vayan a la página del Instituto Schiller y vean el video de la Coalición Internacional por la Paz número 62 del viernes pasado, 9 de agosto. Es una combinación absolutamente increíble de discursos donde algunas de las mejores personas de Estados Unidos, diría yo, advirtieron y trataron de despertar al público sobre cuál es la situación. No se pierdan ese video y distribúyanlo ampliamente. Y luego hagan todo lo posible para participar en la próxima reunión de la IPC el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora del este, porque allí tendremos un orador especial entre varios otros, es decir, Scott Ritter, a quien el FBI registró y allanó su casa el 7 de agosto. Y creo que allí dirá de qué se trató todo eso. Así que no se la pierdan. Será una conferencia sumamente importante. Y únanse a la Coalición Internacional por la Paz, porque ese es nuestro esfuerzo por unir el movimiento por la paz antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Helga, por acompañarnos hoy. Creo que hablo a nombre de todos cuando te agradecemos tu trabajo. Nos vemos el viernes. Sí, hasta el viernes.